sabor, todos listos para compartir. Cosechas llenas de esperanza y un futuro que siempre avanza. Aguacate, orgullo de nuestra región, del campo a la mesa, gran tradición. Organicidad que trae bendición, en este congreso somos una voz. El congreso. Director de Agricultura Orgánica, Asociación Civil, vocal de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buen día, para iniciar, se me hace que es interesante también este cambio porque lo que yo voy a hablar precisamente es relacionado con los dos temas que anteriormente se tocaron, que es la huella de carbono y la huella hídrica. En este espacio vamos a comentar, qué estrategias podemos tomar en el campo. Como productores de aguacate, les voy a hablar como productor de aguacate. ¿Qué estrategias puedo tomar para mejorar la sustentabilidad? Avanzar, retroceder y con este apunte. Okay. El primer conferencista de la mañana, con un tema muy interesante acerca de la huella hídrica, y posteriormente con el estudio que hicieron en APEAM sobre huella hídrica y sobre la huella de carbono, me voy a permitir hacer algunas propuestas. Aquí preguntaban cómo podemos reducir la huella de carbono y la huella hídrica. Y en la práctica, como productor de campo y de una manera muy sencilla, quiero hacerles esta propuesta, a ver qué opinan. Es una realidad que ahorita ya tiene varios meses, si no unos años, a los productores de aguacate nos han dado duro en todos los niveles, a nivel estatal, a nivel regional, sociedad y también en otras partes del mundo donde mandamos nuestro aguacate. Hay ciertos programas que nos están dando duro, que porque nuestras huertas de aguacate fueron establecidas en lo que eran bosques. Actualmente el gobierno del estado ha estado también dándonos duro en el sentido de que pues avienta un decreto que tenemos que certificarnos para vender nuestro aguacate. Pero también hay que reconocer lo que el gobierno federal, estatal, dejó de hacer su tarea en materia forestal desde hace muchos años. Y este incremento, pues, se ha venido dándose precisamente porque no se tomaron en cuenta las leyes, porque no se aplicaron las leyes que había en la cuestión forestal. Hablar de cambio climático no es propio de aquí de los aguacateros. Es un cambio global generado por todas las actividades del hombre en el mundo, de todas las actividades que realizamos como seres humanos. Dejamos ciertos cambios, hacemos ciertas actividades, generamos contaminaciones, gases de efecto invernadero que les acaban de comentar. Y el cambio climático es una realidad, está manifestándose de muchas maneras. Aquí nosotros, en el caso del aguacate, pues lo vemos con las sequías, 2 años de sequías muy fuertes. Ahorita llovió mucho, las temperaturas muy bajas y en otras partes temperaturas muy altas.
El índice de luminosidad también hace que haya déficit hídrico. Las plagas existentes, algunas más resistentes, otras plagas que ya no eran de importancia económica se vuelven a presentar y con muy dañinas, ¿no?, por así decirlo. Y ese es el cambio climático que ahorita estamos resintiendo, ¿verdad? Entonces, la producción de aguacate no se ha visto significativamente mermada porque todas las huertas o muchas de las huertas son pequeñas todavía y van en aumento. Ahorita ya tenemos cerca de 180,000 huertas registradas para exportación, cuando hace unos 2, 3 años eran 130,000, 140,000. O sea, es cuestión de ver la estadística, pero hay muchas huertas nuevas. Y por eso la producción, pues aparentemente no se ha visto mermada. Mas, sin embargo, por ejemplo, en esta temporada que iniciamos, la producción de aguacate se vio mermada en la flor, en los mendes o en la flor loca, lo que le llamamos la producción de locas, las frutas muy pequeñas. Ahorita ya con tanta lluvia y todo ya crecieron un poco más las frutas. En los congresos mundiales, en el Congreso Mundial que se celebró el año pasado allá en Nueva Zelanda, este fue el tema. Todos los países estuvieron hablando de sustentabilidad y desgraciadamente, yo soy parte de APEAN, desgraciadamente, nosotros, la mera verdad, aquí estaban los compañeros, no sé si ya se fueron los de APEAN, no supimos defender, como primer productor del mundo en aguacate, no supimos defender que en Michoacán, pues a pesar de que sí hay una gran zona de devastación de bosques, pero también hay unas gentes que están haciendo bien las cosas. Decía el compañero Vaca, el que me antecedió en la palabra y que viene ahorita, hace 27, 28 años iniciamos con un proyecto en el cual nos involucramos varios y me da gusto ahora que ya tengamos más de 20,000 hectáreas ya certificadas como orgánicas. Definitivamente la sustentabilidad es el tema de hoy. Si nosotros queremos vender aguacates en el mundo, debemos hacerlo con sustentabilidad, porque a partir ya de ahorita ha habido muchas presiones para que el aguacate de México lleve el sello de sustentabilidad, y si no, lo van a echar para abajo. Ha sucedido con otros cultivos, ha sucedido con el mismo aguacate en la Unión Europea, el aguacate chileno principalmente, que hicieron una campaña muy fuerte allá en la Unión Europea para quemar, por así decirlo, para echarle tierra pues al aguacate chileno, porque el aguacate chileno pues estaba demandando mucha agua y le estaba quitando agua a los pueblos. Entonces se dejó de exportar el aguacate de Chile para allá, para la Unión Europea. De hecho, ya Chile hizo una promoción muy interesante en su país, y de hecho es el país que antes no consumía aguacate, ahora consume mucho aguacate, y ya ellos consumen casi todo el aguacate que produce. También es el país que disminuyó la producción de aguacate por problemas de agua. Entonces, en una sociedad, cuando hay este equilibrio entre el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ambiental en la producción, es lo que se le llama sustentabilidad, y es lo que nos permitirá hacer agricultura por muchos años. El objetivo de esta plática es, con las propuestas que vamos a hacer aquí, que ya la mayoría de los productores o muchos de los productores y principalmente los productores orgánicos la conocen o la toman en cuenta, es restaurar, conservar y hasta mejorar la fertilidad de los suelos donde están establecidas nuestras huertas de aguacate. Obtener obviamente mejores rendimientos, más efectividad, pues como decían, menores costos para los productores.
contribuir al calentamiento global mediante la captura de carbono y la disminución significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente disminuir la huella hídrica, afrontar de mejor manera los fenómenos como los que estamos viviendo del cambio climático, y obviamente esto nos dará mayor seguridad alimentaria y mayor sustentabilidad. Para ello, yo les propongo siempre en mis pláticas o cuando estoy con productores, les digo que debemos de conocer el suelo. El suelo es como un organismo vivo que está formado pues, de diferentes materiales, y es donde la planta elabora todas las sustancias para la alimentación. Un árbol, un suelo que es sano, da plantas sanas, y si nosotros comemos alimentos sanos, somos seres humanos sanos, animales también sanos. Entonces, es importante conocer el suelo, no desde el punto de vista únicamente de un análisis químico o un análisis físico. Hay que conocer la microbiología. Gran parte, como lo vamos a ver, de la falta de fertilizado de los suelos es porque la microbiología no la hemos tomado, no la hemos considerado, no hemos considerado la materia orgánica. La pérdida de la materia orgánica en las huertas de aguacate es una realidad por el mal manejo que estamos haciendo de ello. Hay que considerar los suelos, o los suelos siempre se han considerado como unos grandes reservorios de carbono. Cuando nuestras huertas, cuando nuestros predios eran bosques, y cuando talamos, y muchos quemaron, y muchos extrajeron la madera, gran parte del carbono que tenían esos suelos, esos lugares donde tenemos ahora las huertas de aguacate, se perdió. Se habla que hasta 40, 50, 60% del carbono que existía en los suelos, por el hecho de haber hecho esa roza o la quema de nuestro bosque, se perdió muchísimo carbono, y ese carbono se fue a la atmósfera, ¿no? En los primeros, siguiendo con el conocimiento del suelo, hay que saber que en esos 15 centímetros de profundidad del suelo, entre el 0 y 15% de profundidad de suelos, es donde se encuentra la mayor cantidad de microorganismos, es donde hay más dinamismo, es donde las raíces que comen, las raíces principales desde el punto de vista de la nutrición del aguacate, se encuentran en ese horizonte. Es de donde se obtiene la gran cantidad de nutrientes para alimentarse. Por eso es importantísimo cuidar ese horizonte de nuestro suelo. Pero también esa área del 0 a los 15 centímetros es la más susceptible de erosionarse, en parte por la textura que tenemos del suelo aquí en estas áreas. La zona del aguacate en su mayoría está establecida en suelos con una textura arenosa, francoarenosa. El agua que llueve, el agua de lluvia, es muy grande en esta región. Llueve mucho, llueve en forma de tormentas. Si no tenemos bien protegido el suelo, ese horizonte se nos va. Cuando hacemos una mala práctica, que metemos fierros, que manejamos el suelo, que le metemos un arado, le metemos hasta un rotavator, aflojamos esa estructura del suelo. O sea, la estructura del suelo pues es muy frágil, muy frágil. Y otra condición es que casi todas las huertas de aguacate están establecidas
en áreas con pendientes muy pronunciadas. Entonces, si llueve, si tenemos descobijado el suelo, si le metimos una maquinaria o algo, dejamos muy frágil nuestro suelo y ese suelo se va a erosionar. Y como les digo, esos 15 centímetros que la naturaleza tardó millones de años en hacer, con una mala práctica que hagamos se nos va. Se nos van las partículas más finas del suelo, los coloides del suelo, se nos va la microbiología. Hay estudios bien interesantes en los cuales podemos, y es muy fácil comprobarlo, si nosotros hacemos estudios de la microbiología, por ejemplo, del suelo, de un suelo que no está perturbado, de un suelo, de un bosque, como eran los bosques naturales. También podemos hacer, para comparar, un análisis microbiológico de los suelos bien manejados, de huertas orgánicas bien manejadas, y van a ver la diferencia que hay entre uno y otro, pero van a ver mayor diferencia en un huerto que se le aplica convencional y con mal manejo. Entonces, yo considero que debemos de conocer nuestro suelo perfectamente, y no nomás desde el punto de vista, como les digo, físico-químico, no, también un suelo, la microbiología del suelo y otros factores, e inclusive lo que es un perfil del suelo. Aquí puse esa fotografía porque en una huerta donde esa huerta tenía o tiene más de 30 años, una huerta grande, y como 4 hectáreas, 5 hectáreas tenían ese problema, y se le estaba tratando con microbiología, desinfectando el suelo, con fungicidas sistémicos, y pues no reaccionaba. Y miren, se ve el árbol que está allá en la parte superior de esto, y un día ya me habían pasado 2 o 3 detalles de eso, y le dije a la persona que por qué no nos llevábamos una máquina, mano de chango, y le abriéramos ahí. ¿Y qué es lo que encontramos? En los primeros horizontes, en el primer horizonte, un topure excelente, la máquina entraba como cuchillo caliente en mantequilla, pero al llegar al 80, 90 centímetros, 1 metro de profundidad, ahí tronó y no entraba, y le pegamos con el cucharón de la máquina y tenía lo que es tepetate. En esta área que yo les indico aquí, esta área es una área de tepetate. Las raíces ya no penetraban, entonces ya el árbol pues, tenía 30 años y todo eso, y toda esa zona había un perfil con tepetate. Ya no permitía que las raíces se metieran, siempre había mucha humedad en esta área, siempre había mucha humedad, y por consecuencia la microbiología, pues había muchos microorganismos que estaban causando enfermedades a la planta. Por eso les digo, es bien importante conocer el suelo, y no nomás en la parte superior, sino hay que hacer perfiles de suelo para conocer obviamente mejor nuestro suelo, y tener conocimiento del suelo nos va a permitir conservar mejor nuestro suelo, que es lo más importante, porque debemos de hacer agricultura no únicamente para nuestra generación, tenemos que heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos y más, agricultura por siempre. La propuesta son muy sencillas, como les digo, de productor a productor, son muy sencillas, y la primera propuesta que yo hago es aplicar cero labranza, técnicas de cero labranza, en su caso una labranza muy mínima, pero en general no remover el suelo. Hay muchos productores que lo hacen, que dicen, no, que agarra la humedad y que quién sabe qué, eso es, hay que ponernos a esas personas yo les recomiendo que leamos, nos metemos al internet, es muy fácil, y ver lo que es la labranza de conservación o cero labranza, y van a ver que es mucho mejor no mover la tierra, porque es una cosa
antinatural el mover el suelo para un frutal, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Mantener el suelo siempre cubierto con un buen manejo de una cubierta vegetal, para que no nos salga caro con plantas nativas, malezas, buenazas, como lo quieran llamar. Estas pueden ser también abonos verdes, janamargo, no sé, otras que nos aporten nitrógeno, que pueden servir como plantas trampa, que pueden servir como reservorios donde donde los insectos benéficos se puedan reproducir, pueden estar bien, donde haya flores de diferentes, ¿para qué? Para que haya un equilibrio, un mejor equilibrio. La biodiversidad es una ley natural. A mayor biodiversidad, mejor equilibrio ecológico, menos problemas de plantas. En nuestras huertas tenemos que tener una biodiversidad de plantas. Y van a ver que teniendo una biodiversidad de plantas, no tenemos insectos plaga, o disminuimos en gran parte los insectos plaga. Ahí mismo podemos tener algunos reservorios, porque dicen, es que ya no me permiten tener malezas. Eso no es cierto, mas sin embargo ahorita les comento, mantener algunos reservorios de plantas en algunos lados para tener la sucesión, o sea, no más bien para tener al año siguiente. La gran mayoría de esas son anuales, entonces hay que dejarlas florear, hay que dejarlas que se reproduzcan para el año siguiente tener esa misma biodiversidad. Pero si no las dejamos florear, a rato nos van a quedar exclusivamente algunos pastos, y esos pastos sí son más, compiten más con las raíces de nuestro aguacate. Entonces hay que mantener reservorios en algunos lugares. Yo, en mi caso, yo pongo, cuando voy a limpiar mi huerta, una línea así, una no, una sí, una no, pero siempre tengo malezas, buenazas o como quieran llamarle. Hay que hacer de conocimiento a todos los productores. Miren, cuando se firmó el convenio, el plan de trabajo operativo entre Estados Unidos y México para el trabajo del aguacate, se permitía nomás tener 10 centímetros de maleza o de hierbas. Actualmente hemos estado trabajando, yo soy representante de un municipio ante Apián, de productores, y hemos estado trabajando ya hace 2 años. Pusimos eso de que se pusiera en el plan de trabajo. Ahorita ya se permiten 40 centímetros. Y estamos trabajando para que sea más. No necesariamente es que hay plantas que a los 40 centímetros no se reproducen todavía. Entonces necesitamos ver eso. Estamos trabajando sobre eso. Pero ya nos permiten tener un poquito más de cobertura vegetal en cuanto a su altura. Hay huertas que están muy cerradas, no entra el sol abajo y por lo tanto no hay malezas, no hay buenazas. ¿Y qué pasa? Llega la luz, está descubierto el suelo, llega una lluvia y se va nuestro suelo. Entonces hay que mantener en esas huertas, mantener un programa de podas. Hay que introducir microorganismos benéficos como tricodermas, bacilos, micorrizas y todo, son bioestimulantes. Hacer un uso recomendable o razonable de enmiendas minerales, de enmiendas orgánicas, de fertilizantes, todo eso. Miren, actualmente lo que aplicamos al suelo no se registra. Nosotros podemos aplicar lo que queramos y no se registra, no tiene restricción. Yo propongo que todas las aplicaciones que se hagan, enmiendas, fertilizantes, mineral, lo que haga, que sea con un estudio, en base a un estudio de campo y
que un técnico pueda dar esa recomendación, de tal manera que nosotros como técnicos podamos sugerir al productor qué es lo que vamos a aplicar, en qué cantidades vamos a aplicar, en dónde lo vamos a colocar, si es algún fertilizante, si es alguna enmienda. Entonces debemos de meter eso a nuestras bitácoras, y eso APEAM tiene que empezarlo a exigir, como lo exige cuando son insecticidas y fungicidas, ¿no? Disminuir en lo posible. Yo no entiendo, bueno, yo tengo 19 años con mi huerta orgánica, yo la inicié como orgánica. Yo no entiendo y no sé, no me gusta pues hablar de algunas cosas, pero aplicar herbicidas y más herbicidas sistémicos es estar matando al suelo. Entonces yo les recomiendo cero herbicidas. Si algún día tenemos la necesidad de aplicar un herbicida, que sea un herbicida que no sea sistémico, ¿no? Hay herbicidas que nomás de contacto. Bien, vamos a terminar. En cada huerta es una realidad, se pueden hacer pequeñas obras de infraestructura. Aquí lo importante es agua que caiga del suelo, del cielo, que no salga por el suelo, que se infiltre en el suelo, pero que no salga. Ese sería lo más importante. Es un reto que tenemos nosotros para decirle a los que nos compran aguacate, decirle: en mi huerta, toda el agua que tengo de la lluvia se almacena abajo de mi huerta. Pero si yo tengo la bendición de tener agua, la estoy utilizando al máximo con un sistema de riego bien de precisión. Aquí hay unos productores orgánicos que tienen un sistema de riego bien eficiente, va subterráneo, y me han comentado que tienen hasta 50-60% de ahorro del agua. Por lo anteriormente expuesto, pues yo pido que en cada una de nuestras huertas hagamos un estudio y vemos a ver qué obras de infraestructura, qué zonas de mitigación, qué áreas podemos plantar nuevamente pino, porque hay zonas en huertas. Hay ciertas zonas que definitivamente ahí tenemos muchos problemas de plagas o muchos problemas de enfermedades, por ejemplo, barrancas. Yo sugiero que esas las reconvertamos a bosque. Es una propuesta, y como les digo, crear biodiversidad. Esto es bien importantísimo. Miren, hace 20 y tantos años fue el primer congreso mundial del aguacate celebrado aquí, y aquí precisamente, y se hablaba ya del manejo integrado de plagas, y yo les aseguro que el manejo integrado de plagas no se realiza aún. A los orgánicos es otra cosa, pero para la gran mayoría eso no es cierto, porque basta ver cualquier bitácora y lo primero que hay es un químico, y eso se los aseguro porque yo he hecho muestreos aleatorios de muchos productores. Lo del manejo integrado de plagas únicamente lo manejamos aquí en estas aulas, en estos congresos. Eso no es una realidad. Aplicación de bioestimulantes, bien importante. Ahorita ya hay algunas técnicas, algunos equipos que nos pueden monitorear desde la humedad, y podemos, los que tienen agua, desde su celular abrir el sistema de riego y cerrarlo, porque le está anunciando a través de sensores y todo eso, pueden pronosticar cuándo viene la humedad, cuándo viene una plaga, cuándo viene una enfermedad. Podemos aplicar drones cuando vamos a tener algunas aplicaciones sencillas. Generalmente nosotros aplicamos mucha agua en las aplicaciones foliares, mucha agua. Entonces hay que ver si es necesaria tanta agua, pero yo creo que no. Y como les digo, podemos hacer, por lo anteriormente expuesto, yo propongo que cada una de nuestras huertas, con base a sus características, hagamos un plan de lo que podemos hacer para mejorar la biodiversidad, para mejorar la sustentabilidad,
para mejorar lo que es el equilibrio ecológico en nuestra área. El aspecto social y el aspecto económico es otro tema que ya lo tocarán en otro así. Mira, es una práctica que yo recomiendo, es bien controversial, pero yo ando buscando, por ejemplo, esos animales los puedo tener dentro de la huerta y no ramonean, porque al alzar la cabeza se les viene el bozal y ya no le jalan al aguacate, pero sí pueden ayudarnos a cortar el pasto y todo eso y nos dejan el abono. Como les digo, es una propuesta muy todavía que está, pero es una propuesta interesante. Miren, nuestras huertas, las pendientes que tenemos, no las tenemos protegidas con maleza o con buenazas, y viene un huracán. Aquí no llegan vientos fuertes, pero el agua sí, y miren lo que nos provocó hace unos años aquí en la carretera Tancítaro, ¿no? Esta huerta que se le daba y manteníamos bien limpio, viene el agua, va dándose, hace cárcavas y divide la huerta. Esta huerta es una huerta en Cotija, es un caso real, era una huerta como de 40, 50 hectáreas, le metían el fierro cada año, y miren, dividió la huerta en dos. Llega el dueño, que es de Tocumbo, un paletero, que nunca va a su huerta, y cuando va dice, oye, mi huerta estaba pareja, sí, pero ya le hicimos un camino en medio, y ahí cabe hasta un tráiler fácilmente, o más, pues. Una huerta en California, donde allá sí tienen algo de malezas también, y aquí nos dicen que no. Por mi parte es todo, muchas gracias. Esperemos que haya sido de su aceptación. Muchas gracias al ingeniero Fidel. Una plática sumamente interesante y pues una invitación.